Hoy vamos a reanudar las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía. Debido a mi estancia en Estados Unidos no ha sido posible hacer muchas más y ahora que vamos a seguir reanudándolas, seguiremos retomando prácticamente donde nos quedamos, pero solo haciendo una muy fuerte selección del contenido de lo más importante. Junto a ello, vamos a añadir las noticias que han acontecido durante el transcurso de esta semana, que son muchas y de una intensidad tremenda y de una importancia que vale la pena analizar. Vamos a empezar. Vamos precisamente a empezar con el repaso de estas noticias que nos van una vez más a dejar muchas sensaciones del cumplimiento profético que estamos viviendo ya. Pero antes de introducirnos en lo que serían las noticias que quizás nos pueden afectar más plenamente, tenemos otros apartados que cabe seguir repasando, como es por ejemplo el de la creación de Dios. Y tenemos a 10 animales azules que son realmente sorprendentes. Normalmente no vemos animales azules, pero los hay. Y aquí se nos muestran 10 fotografías de especies, que ya veis como pajaritos, precioso. Tipos de pulpo, sorprendente además. Mirad, una abeja también azul, curioso, ¿eh? Vamos viendo distintas imágenes de animales azules y con formas realmente sorprendentes. Y supongo que esta mariposa, que ha sido difundida a través incluso de cromos para niños, siempre llamaba la atención cuando éramos pequeños, ¿no? Y el pavo real, cómo no. Tenemos iguanas, animales maravillosos y de color azul, ¿quién lo iba a decir? Publican una impresionante foto del cúmulo estelar de las Pléyades. Ya sabéis que en el tema de Orión, en todo el tema de puertas dimensionales, estuvimos tratando también sobre las Pléyades. Pues mirad qué fotografía de este cúmulo estelar. Aunque hay una serie de estrellas principales, hay más alrededor. Y nos dice que las Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes. Bueno, claro, esto es lo que dice, ya sabéis, todo el mundo científico, ¿no? Pero no necesariamente es lo que nos pueda decir la palabra de Dios. Pero nos dicen que están a una distancia aproximada de 440 años luz de la Tierra. Bueno, muy cerquita no parecen estar, ¿no? Sorprendentes y curiosos animales transparentes. Hemos visto azules, ahora transparentes. Y mirad, una mariposa que a través de sus alas podemos ver lo que hay detrás. ¡Qué auténtica maravilla! Una rana, un pez gato. Un pez de hielo, que llaman también, el pez barraleye. Y este otro, que es realmente sorprendente, parece casi una radiografía más que un pez. Y mirad, qué maravillas llega a ver en la creación con toda esta cantidad de animales. ¿Y por qué serán transparentes? Bueno, eso Dios nos lo podría decir, los científicos dirán su teoría, que puede ser para una función, para otra, y a veces quizás acertadamente, pero desde luego, como belleza, es impresionante. Y ahora lo que vamos a ver es una solidaridad animal.
Sí, a veces pensamos que los únicos solidarios podemos ser los humanos, y a veces eso cada vez se hace menos manifiesto, tristemente. Pero vamos a ver una tortuga que hace algo especial con una compañera suya, y es precisamente esta que veis aquí en imagen. Hay un vídeo, no sé si os lo podremos mostrar, pero se ve precisamente la tortuga que está girada y la otra va y se pone debajo haciendo falca y presión hasta que la vuelve a reincorporar, a tumbarla de 4 patas. Y se van las dos la mar de felices. No muy deprisa, claro, pero se van. Y encuentran por primera vez peces a 8100 metros de profundidad en las Marianas. Fijaos cómo se iba pensando que a tal profundidad era imposible que hubiese estos tipos de animales, pues ahora se ha ido encontrando cada vez que a más profundidad siguen habiendo aún peces. Es sorprendente, pero ¿cómo estarán hechos para que puedan resistir tanta presión? Y aquí tenéis al telescopio Hubble, que capta el lado hermoso de una galaxia misteriosa. Mirad que esta foto es magnífica, donde se ve como si fuera un tramo horizontal. Es realmente espectacular. Y ahora entramos en el apartado de antediluvianos o postdiluvianos. A veces queda un poco la duda, porque ya sabemos que también que los postdiluvianos, prácticamente los que salieron del arca y las primeras generaciones, seguían siendo gente de gran potencia. ¿Y por qué decimos esto? Descubren el bloque de piedra más antiguo y grande del mundo. Se estima que pesa unas 1650 toneladas y ha sido descubierto en el Líbano. Además, está trabajado, pero no es el que vemos en la imagen de la izquierda, más prominente, sino el otro, que está medio enterrado aún entre la tierra. ¿Quién podía mover todo esto? Si teóricamente el hombre de esa época, dicen que apenas sabía hacer muchas cosas, que apenas le venía justo conocer la rueda. Bueno, pues en fin, quizás eran más inteligentes de lo que nos van diciendo, ¿verdad? Y arqueología. Antigua roca probaría la existencia del rey David. Una piedra de exhibición, que está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, podría ser la referencia extrabíblica más antigua sobre la casa de David. Es esta que veis aquí en la imagen. Lo que es significativo acerca de esta piedra, que es parte de la exhibición de Asiria a Iberia en los albores de la Edad Clásica, Iberia sabéis que sería España, es que es uno de los artefactos más importantes que se han encontrado en relación con la Biblia, según Eran Arie, curador de períodos israelitas y persas en el Museo de Israel, quien también escribió en el catálogo de la exposición. Como es de esperar, con una roca cerca de 3 milenios de antigüedad, en la losa faltan porciones considerables, y la traducción de Arie de las 13 restantes líneas de texto está llena de elipses y adiciones entre corchetes. Lo que está claro es que el rey arameo de Damasco, Hazael, se jacta de haber matado a 70 reyes, incluidos los de Israel y de la casa de David. Y matizo los de la casa de David porque ya sabéis que hay personas que dicen que David o no existió, es un mito, o bien todo lo que está relacionado con él es falso. Las piezas faltantes en la piedra no oscurecen el hecho de que está escrito BYTDVD, expresión asiria semítica y común al hebreo Bait, David, es decir, la casa de David, lo que es absolutamente intacto y claro, según Ira Spar, profesor de Historia y Antiguos Estudios en Ramapo College de Nueva Jersey, y un asiriólogo investigador en el Museo Metropolitano. Los epigrafistas e historiadores bíblicos tienen la opinión casi unánime de que las letras BYTDVD se refieren a la casa del rey David, de acuerdo con Spar. Si bien es claro que David era el rey de Israel, la evidencia arqueológica de la extensión de su reino aún no está clara, dijo. A pesar de su inscripción extraordinaria, la roca, que data de los anales de Sennacherib del siglo VII a.C., habla también del cerco a Jerusalén que se menciona en la Biblia, y de un culto a Tanaj del siglo X a.C., que podría ser la representación de la fe judía
Esto ha sido curiosamente ignorado en las revisiones de la exposición de Met, señala el sitio web de la Biblical Archaeology Society. Stephen Fine, profesor de Historia Judía y director del Centro para Estudios de Israel en la Yeshiva University, está de acuerdo en que esta falta de atención es curiosa. Ya sabéis que parece ser que el mundo se empeña en querer ser ateo o en querer desprestigiar el contenido del texto bíblico. Y cuando van apareciendo piezas arqueológicas que demuestran que realmente la Biblia no se inventa nada, pues eso a veces molesta y hay que intentar apartarlo. Aquí tenemos más sobre este escrito que está en inglés, donde se van viendo también fracciones o porciones de cuestiones encontradas, y realmente es para pensar, porque, como nos dice aquí, figuras bíblicas como las del rey David y Salomón, que en realidad podrían haber existido, y empieza a mostrar algo más extenso del artículo que hemos visto anteriormente. Pero da que pensar cómo las piedras siguen clamando porque nosotros estamos callando y no estamos diciendo con toda la potencia el mensaje bíblico, con la realeza, la veracidad que tiene. Unión Europea. Esta foto es significativa, porque aquí ya no es cuestión de realeza, es una cuestión que va mucho más allá de lo que podíamos pensar en un principio, cuando ya estudiábamos profecías y veíamos escritos de personas que hacían comentarios al respecto sobre la Unión Europea. ¿Cómo se iría desarrollando todo lo que nos decía el profeta Daniel en el capítulo 2, con la estatua de Nabucodonosor, que afectaba precisamente hasta los días actuales de Europa? Que iba desde ese imperio babilónico, en el cual él vivía en el siglo VI a.C., hasta nuestros mismísimos días. Si alguien no sabe de qué estoy hablando, lo voy a remitir a la conferencia que presenté en el año 2006. Aparece, si no recuerdo mal, como la número 6, en la cual se demuestra cómo esa profecía de Daniel nos iba a hacer ver lo que sucedería hasta nuestros días a lo largo de todo el periodo histórico desde esos momentos. Y ahora lo estamos viendo de un modo impresionante. Pero ya veis, ¿vinculado a quién? Al Señor que veis al lado. No a Él solo en concreto, sino todo el sistema papal. El Papa al Parlamento Europeo, que Europa no gire en torno a la economía, sino a la persona. ¿Sabéis? Esto ha sido un hecho impresionante. El Papa ha ido al Parlamento Europeo, ya veis que la noticia es de finales de noviembre. ¿Y qué hizo allí? Pues, como era de esperar, hablar una vez más que la economía no puede estar centrada solo en conseguir dinero, sino que hay que pensar en las personas, que tienen que ser para el beneficio de la humanidad. Y claro, ante este mensaje, ¿quién se va a oponer? Bueno, pues hubo alguien que se opuso. Hubo algunos parlamentarios que no quisieron asistir porque decían que no está bien que se mezcle la política y la religión en un lugar como es el Parlamento Europeo. Claro, lo que no saben estos señores con toda su buena intención es que detrás del Parlamento Europeo, de esa creación de la Unión Europea, estaba precisamente ya el Vaticano, pero claro, esto no lo manifiestan públicamente. Pero estos señores se quejaron y salieron, no quisieron estar en el hemiciclo cuando esto acontecía. Pero hubo otros que sí, y ya veremos. Pero antes vamos a ver un vídeo. Advierto que las personas que van a seguir esta temática una vez esté siendo emitida, no podrán ver los vídeos, el contenido de los vídeos que mostramos. Bueno, es básicamente por los problemas de copyright. Y nos vemos obligados a no poderlos poner. Deberéis entrar en nuestra web oficial del Gran Engaño y allí podréis ver, debajo del recuadro donde aparece nuestro vídeo, de nuestra conferencia, donde pone mostrar más, que encontraréis todos los links de los vídeos que nosotros pasamos en la emisión. Pero ahora sí, mientras vamos a verlo y lo comentaremos después. Un vídeo sobre el Papa en el Parlamento Europeo. ¿Y qué decía eso? Que la economía no gire en torno
que Europa no gire en torno a la economía, sino a la persona. Vamos a verlo. Si os habéis dado cuenta, el Parlamento puesto en pie aplaudiendo. Aplaudiendo lo que decía el Papa en ese lugar. El Papa haciendo un gran discurso, un discurso que evidentemente iba a mostrar las mejores facetas de buenas intenciones que dice tener el Vaticano hacia Europa y hacia el mundo en general, ¿no? Pero básicamente hacia Europa, que es donde él estaba hablando. Y estaba, además, haciendo referencia a volver a los valores de los fundadores, de los que idearon todo el tramado de la Unión Europea. Bien, hay una conferencia que tenemos aún para dar, donde vamos a ver cuál es el auténtico inicio de la Unión Europea. Y veremos que cuando él está haciendo referencia a volver a los valores de los fundadores de ese proyecto, nos vamos a dar cuenta de quién estaba detrás de ese proyecto, porque lo que está diciendo solapadamente es que habrá que volver al proyecto del inicio de la Unión Europea, que fue hecha por el mismo Vaticano, apoyado por masonería. En fin, que todo eso va a sorprender seguramente, pero tenemos los datos y los vamos a mostrar cuando me dé tiempo a poder finalizar esa temática, porque vale la pena que conozcamos todo el proceso que vincula a Europa plenamente bajo la soberanía vaticana al hacer el tratado que consistió en unir a tantas naciones bajo un mismo paraguas. Pero eso va a ser en su momento. Mirad qué más sucedió en ese lugar. El Papa en la Eurocámara: no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un cementerio. Aquí estaba haciendo referencia, ¿sabéis?, a toda esa migración que muere en las aguas cuando van a llegar a las costas europeas y que vienen de partes africanas o de Oriente Medio. ¿Todo esto es un mal mensaje? Evidentemente no. ¿Y todo esto qué podía llegar a implicar? Pues lo lógico, que todo el mundo apoye ese cometido que el Papa está emprendiendo. Y dice además: Europa está vieja y demacrada. Esto es una frase potente. Si dice que está vieja y demacrada, quiere decir que hace falta una renovación, como él dice, nuevos propósitos. Lo curioso de estos nuevos propósitos es que van a ser la trampa perfecta en las cuales va a caer prácticamente todas las naciones europeas. Todas van a caer en ese plan que el Vaticano tiene también trazado. ¿Pero qué ha ido sucediendo mientras? Lituania entra en la eurozona con temores y esperanzas por la nueva moneda. Un país más se ha añadido. Y algunos dicen: pobrecitos, no saben lo que hacen, porque si se ven tan afectados como han sido los países del sur de Europa al entrar en el euro, lo tienen claro. En fin, tiempo al tiempo, pero estamos viendo cómo todo eso sigue llevando a una unidad de más países en los cuales va a suceder algo. Y repasad esa conferencia, el número 6, no lo olvidéis. Entramos en el apartado para la crisis. ¿Anuncia la caída de precios del petróleo una nueva crisis global? ¿Va a ser realmente esto lo que va a acontecer ahora debido a esas bajadas del precio del petróleo? Claro que a los bolsillos de los consumidores nos va muy bien, ¿verdad? Pero esto genera una serie de problemas, sobre todo en algunas naciones muy concretas. Irán, Rusia, Venezuela. Es curioso, 3 países básicamente que entran en la órbita contraria al poder hegemónico de los Estados Unidos y de Europa. Pues bien, todo esto, ¿qué puede llegar a traer? Habría una crisis. Y estaba escrito que sería así, pero una crisis que va a llegar a unos niveles tremendos. Y cuando parece que nos estamos saliendo de una, eso no termina, va a seguir viniendo otra, y cada vez más grande. Pero ahora entremos en el apartado para España. Y aquí tenemos a un señor que es el representante de un partido político, Podemos, que surgió del movimiento 15M, es 15 de mayo,
que precisamente fue motivado por los propios jesuitas y que ya mostramos que este partido político tiene algún componente de su élite que precisamente están vinculados al mundo de los jesuitas. Pues, si antes hemos visto algo sobre el Parlamento Europeo y el Papa, ¿qué más llegó a suceder? Pablo Iglesias elogia el discurso del Papa ante la Eurocámara. Me encantaría conocerle. Y además dice, en el Vaticano o en Vallecas, que es una barriada de Madrid, si no tengo mal entendido, donde fuera posible. Por tanto, el que quiere se identifica plenamente con el Papa. Y eso es de un valor impresionante, porque él dice que no es religioso, pero en cambio se extraña porque coincide tanto con el Papa en pensamiento. Dice, sería un honor. Hay compañeros que tienen mucho interés. Compañeros, por tanto está hablando de gente del partido de Podemos. Y hasta ahí puedo leer. No soy religioso, pero me sorprende estar tan de acuerdo con el Papa que han puesto. Pues a mí ya no me empieza a sorprender nada de todo esto. Porque cuando sabemos lo que hay detrás de ciertos partidos políticos, ¿qué podemos esperar? ¿Sabéis? Precisamente Pablo Iglesias fue el primero en aplaudir el discurso del Papa. No estoy yendo contra él, ni su persona, ni su partido. Sencillamente estoy mostrando que hay un vínculo detrás de un partido que quizás puede llegar muy arriba en las próximas elecciones en España. ¿Va a ser así? Ya lo veremos, pero desde luego el peso que está cogiendo su partido es inmenso. Y ya sabéis que uno de los trámites que había solapados era que la gente pensara que va a llegar un momento en que la sociedad puede cambiar, porque el poder empezará desde el pueblo hacia arriba, con movimientos como el 15M. Y la gente creerá que realmente votando esto, están ellos dirigiendo la nación. Y no, no va a ser así, porque los que han iniciado ese movimiento resulta que son los mismos de siempre, los jesuitas. Vamos a ver el vídeo donde Iglesias dice, me encantaría conocer al Papa, entre otras cosas. Pues ya veis, muchos compañeros quieren precisamente ese encuentro con el Papa. Si esto realmente se produce, va a ser un vínculo aún más estrecho, manifiesto, y recordemos que si este partido va a ser tan votado próximamente en España, en definitiva, ¿a quién van a tener más acercamiento millones de españoles? Pues al papado. En fin, poco tiempo nos queda ya para que termine de suceder todo lo que está profetizado. No podemos esperar otra cosa. Todo el mundo irá en pos de la bestia. Luego tendremos un apartado especialmente para esto. Y entramos en las profecías de Isaías 17, del 1 al 3, y Daniel 11, del 40 al 45. Sobre estas profecías estuvimos tratando también en la conferencia número 7, corría el año 2006, y estuvimos hablando de cómo habría guerra en Medio Oriente, pero iba a suceder algo más aparte de eso: terrorismo en Occidente. Aquí tenéis las profecías. Damasco dejaría de ser ciudad, esto ya ocurrió en el transcurso de la historia. ¿Volverá a suceder? Ya sabemos cómo está la situación en Siria. Y la profecía de Daniel 11, versículos del 40 al 45, que eran los últimos pasos que sucederían en este mundo, conflictos bélicos en la zona de Medio Oriente, y después, cuando esto termine de suceder, habrá un hecho significativo. Unas naciones, Rusia, China, que van a ir contra algo, contra alguien, mientras el Vaticano esté instalado en Jerusalén. ¿Sí? Instalado en Jerusalén, cambio de sede. Las cosas no están pasando porque sí. Y entonces va a haber el último conflicto final en este mundo. Mientras el pueblo de Dios es perseguido por guardar el sábado, habrá un conflicto también mundial. Y en esos momentos alguien viene. Y sabéis quién es, ¿no? Lo que estaba profetizado, la segunda venida de Jesús. La Biblia no falla. Hemos demostrado cómo esto está sucediendo ya en nuestros días. Nos quedan pocos años para el regreso de Cristo. No podemos pensar que aún faltan 70 o 100 años, ni mucho menos. Un repaso a estas noticias que tienen que ver con esto.
6 acuerdos claves que revolucionarán la cooperación entre Rusia y la India. Mirad, Rusia e India cada vez más unidos. ¿Y unidos contra qué o contra quién? Evidentemente Occidente. Cuestiones de economía están haciendo que estas dos potencias vayan cada vez más trabajando conjuntamente. Y ya sabemos que Rusia además es aliada ¿de quién? De China, ¿no? En fin, el petróleo sigue siendo la base de todo. Y no pensemos que las cosas van a cambiar. El petróleo es lo que va a mover el mundo hasta el final. Y comentaristas de las profecías ya trataban de eso desde hace muchísimos años. En Siria, mientras, ¿qué ha sucedido? Más de 76.000 muertos durante el año 2014. No son pocos, ¿eh? Es prácticamente como toda una ciudad pueda llegar a desaparecer, una ciudad relativamente de un tamaño medio. Y atención a esta otra. Defensa denuncia que la amenaza de él en España es muy seria. Ya sabéis, los que se han llamado ISIS, etcétera, etcétera, el Estado Islámico. España es un lugar donde realmente esto puede llegar a acontecer. Luego hablaremos de lo que ha sucedido en el país vecino, precisamente durante estos últimos días, en Francia. Algunas personas que he conocido del cuerpo de policía durante estos años me hablaba también de una situación que tenemos muy próxima, donde estamos nosotros, y que puede llegar a ser un lugar donde realmente todo esto salte también. Estaremos pendientes de ello. Pero todo esto no pasa porque sí. Algunos pensamos, cuando vemos noticias, inocentemente, que es porque hay una situación que se ha dado de fanatismos religiosos y que han llevado al mundo a esta bipolaridad, a esta confrontación, cuando realmente no sabemos, la mayor parte de población, lo que ha acontecido para que esto suceda, de cómo esto se ha ido preparando. Y una vez más he de remitiros a otra conferencia, la número 2, grabada en 2006, donde mostramos la carta entre dos grandes Illuminatis. Corrían los años 1870 y algo, donde aparece precisamente una carta de 3 guerras mundiales. Las 2 primeras tal cual se escribieron, tal cual se cumplieron. Y hablaba de una 3ª guerra mundial, donde todo esto está allí plasmado. Y después de eso sucede algo. Mirad esa conferencia. Y aquí estamos ya, entrando en el punto que ha sido quizás la noticia más convulsiva que ha estado estremeciendo al mundo entero. Básicamente lo que es Europa, pero que evidentemente a todo el mundo occidental lo ha dejado consternado. Incluso se ha hablado de ella en Oriente Medio, en países islámicos, porque algunos han aplaudido esto, otros lo han recriminado totalmente. Hemos visto imágenes de lo que ha sucedido en París. Durante unos días hemos visto también cómo han habido actos de terrorismo, pero ha llegado hasta el día de ayer, en que aconteció precisamente lo que esta noticia nos está señalando. Y vemos a 2 personas que descienden de un automóvil, van tapados, no se les puede identificar así, van bien armados, ¿y qué hacen? Pues se acercan hasta una persona que han disparado, lo van a rematar, luego hay un escape, una huida. Pero no ha sido lo único que ha sucedido. Justo también después hay otra muerte. Matan a una chica policía y otro queda herido. Y todo está siendo convulsionado. ¿Qué hay detrás de esto? Ya hablaremos en breve de ello. Vamos primero a seguir con alguna otra noticia. El Estado Islámico promete más ataques en Europa y más ejecuciones en Irak.
Bueno, si dicen que los que han actuado en Francia son de Al-Qaeda, que no son de Lille, pero es igual. En definitiva, a quien recibe un impacto de bala o a quien muere en un acto terrorista le da igual si lo ha matado uno o lo ha matado otro. El caso es que lo han matado, ¿no? Por tanto, amenazas están. Y dijimos hace tantos años ya que habría terrorismo aquí, y nos decían algunos que esto no podía ser. Pues bien, ya lo estamos viviendo. ¿Y por qué nosotros sabíamos esto? Pues es lógico, las profecías nos estaban hablando que habría esa confrontación en Oriente Medio que iba a implicar a todas las naciones occidentales, y a tal punto que habría terror también en estos lugares. Y eso ya ha empezado, y no va a detenerse fácilmente, ni mucho menos. Vamos a ver un vídeo donde imanes franceses saludan al Papa y condenan el atentado en París. Es un vídeo interesante, porque ya empieza a plantearnos la situación. Por un lado vemos manifestaciones de un Islam radical, pero a su vez es condenado por otras personas del mundo del Islam. Y unos se acercan al papado, trabajan con el ecumenismo, mientras otros parecen tomar una postura tan radical y contraria. Y no sé si nos estamos dando cuenta, pero cuando hemos hablado a través de estas 200 y pico ya de conferencias, de cómo habría ese ecumenismo, que todos irían juntos bajo el poder del papado, ahora lo estamos viendo, cómo se está fraguando para que eso acontezca. Mientras vemos a los movimientos protestantes uniéndose también al papado, ortodoxos, otras religiones, incluso el Dalai Lama, ¿qué podemos esperar ya a partir de ahora? Pues lo que habíamos planteado hace tanto tiempo, que por un lado habría gente que iría al ecumenismo y por el otro gente que provocaría confrontación. Cuando todo esto sirva para que más países sean castigados por pertenecer al Islam teóricamente violento, y en algunos casos es evidente que es así, en otros no, ¿qué va a suceder? Pues que en las tierras donde hay el petróleo, alguien seguirá yendo allí, lo seguirá extrayendo, seguirán debilitando naciones, hasta el punto en que unos señores que están en Roma irán justo a Jerusalén y se asentarán allí. Y los que quieran estar a bienes con ellos, muy bien. ¿Y los otros qué va a suceder? Pues que van a terminar realmente mal. Pero a tal punto que cualquier persona que se oponga o diga algo contrario a esa unión ecuménica va a ser tildado también ¿de qué? De terrorista. Terroristas ideológicos, porque no harán otra cosa, pero van a ser tildados de terroristas. ¿Y qué va a suceder con ellos? Ya os lo imagináis, ¿no? Todo esto responde a un interés. Cualquiera que destape lo que el papado está pretendiendo hacer con toda esta magistral jugada, va a ser tildado de terrorista. Es triste, pero así va a ser. Y lo bueno es que la profecía nos lo avisaba hace tantos años. Y algunos aún no quieren creer que la Biblia es verídica. O desprestigian también los escritos de Ellen White, la profetisa, donde daba detalles impresionantes. Y nosotros lo estamos viviendo día a día. Vamos a ver este vídeo. ¿Ya veis? Ya se están posicionando. Unos condenan el ataque siendo también islámicos, y por el otro lado, otros siguen haciendo el mal. Mirad cómo la profecía nos estaba diciendo que esto sucedería. Y ahora que está sucediendo, aún muchos piensan que Cristo tardará en venir, o que Jesús no vendrá, que eso es una mentira, que ni existió. Pues pensemos que cuando la profecía nos estaba señalando estas cosas, eran las últimas señales para el retorno de Cristo, lo que sucedería antes de su regreso. Y algunos aún dicen que no sucede nada que tenga que ver con las profecías bíblicas. Qué pena. Vamos a ver ahora otro vídeo.
El Papa en Santa Marta. El atentado de París refleja la crueldad de que es capaz el hombre. Y sabéis, cuando uno sabe qué está haciendo el papado por detrás, cuando oye estas palabras, me gustaría saber cómo los definiría Jesús. Bueno, de hecho en la Biblia ya aparecen, y muy bien definidos y retratados. Pero esa hipocresía realmente no tiene ni adjetivo. Vamos a verlo. Bueno, una vez más, las palabras quedan muy bien caras a la galería, siempre y cuando no se sabe lo que hay detrás. Es una lástima, pero los discursos del Papa van a llegar a todo el mundo. Y todo el mundo, ante unas palabras así, va a estar de acuerdo, ¿verdad? Solo hay una desgracia, y es que la gente no investiga para saber qué hay detrás de tantas cosas. Siguen haciendo su vida, sin plantearse las cosas, y van a ser atrapados por unas artimañas muy bien planeadas, muy bien trazadas, y que tristemente no van a escaparse de ellas. Aquí tenemos los hermanos yihadistas Kouachi mueren en el asalto y el rehén es liberado y está ileso. Después de todo lo que ha acontecido, termina así. ¿Y qué más ha sucedido? Pues, bueno, hablábamos también de otro hecho, y también es este. El yihadista y 4 rehenes mueren en el asalto policial a la tienda de París, una tienda kosher, o sea, de judíos, de alimentos judíos. Una vez más, nos estamos dando cuenta. Mundo islámico por un lado, mundo judío por el otro. Y quizás debemos distinguir judío sionista muchas veces. Y la Carta de las 3 Guerras Mundiales. En esa carta se hablaba de cómo se trabajaría para levantar al mundo islámico contra el mundo sionista. Y lo estamos viendo. Llevan años trabajando para ello. Y ahora se está culminando el trabajo de una labor, de una agenda satánica impresionante. Pero hay personas que ponen en duda que realmente las cosas sean como nos cuentan. En este portal, Voltaire.net, se describe quién está detrás del atentado contra Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, ¿quién era? Pues, en fin, es el semanario que introdujo esas viñetas satíricas sobre Mahoma y que causaron en su tiempo, cuando surgieron, un malestar tremendo dentro del mundo islámico. Y ya sabéis que en estos atentados precisamente dicen que iban gritando que han vengado al profeta. Bueno, pues aquí el articulista Thierry Meilland empieza a decir que no parece ser todo como nos lo están diciendo. Y en este escrito empieza a poner en dudas si realmente quienes están hablando de que ha sido todo así como nos están mostrando en las noticias, es así en verdad. Y nos dicen también que funcionaban los que actuaron en ese modo disparando como un comando realmente muy bien preparado. Esto también ha salido en las noticias después. Pero lo curioso de todo esto es que alguien lo ha vinculado con, y vais a ver algo sorprendente, los servicios secretos franceses. Pero primero vamos a ver el vídeo de los disparos al oficial de policía a cámara lenta. ¿Sabéis que estas imágenes han sido retiradas en Francia? En España pasaron en un principio, después ya no se vieron, se ocultaba la escena más dura. Ya sabéis, salen del coche, 2 personas, han disparado a un policía que está en el suelo, se acercan y lo rematan disparándole a la cabeza. Claro, es una imagen cruda. Os digo que quien no quiera verla, por favor, no mire. Pero es que lo que vamos a ver es un vídeo a cámara lenta donde se ve algo que sorprende. Porque cuando a alguien se le dispara en la cabeza, se lo remata, ¿qué pasa? Evidentemente, un tiro provoca algo en una cabeza, ¿verdad? Pues vamos a ver esa imagen. ¿Os habéis dado cuenta? El disparo da en el suelo, se levanta el polvo incluso del suelo,
o trozos de cemento, no sé. Pero la cabeza de la persona queda intacta. Después las imágenes siguen y cuando salen ellos con el coche no se ve ni el más mínimo charquito de sangre. No le dieron. Bueno, esto ha suscitado que algunas personas empiecen a decir, esto es quizás algo más de lo que se ve o que nos han dicho. Yo realmente no lo sé, pero a veces vale la pena ver bien unas imágenes, porque ya vimos tiempo atrás también con la historia de israelíes y palestinos, cómo se vendían imágenes que tampoco eran ciertas, sino que habían una serie de montajes. Evidentemente esto ha pasado, pero ¿realmente es lo que hemos visto? ¿O es lo que nos han dicho? ¿O qué es? Mirad, cuando este artículo va avanzando, nos habla también de que esta estrategia del choque de civilizaciones fue concebida en Tel Aviv y Washington. Y es más, yo iría aún más allá de todo esto. Fue concebida ya por el Vaticano a través de los Illuminatis y a través de esa carta de las 3 guerras mundiales siguiendo una agenda satánica. Es algo bastante distinto, ¿eh? Pero bien, aquí ya nos está vinculando algo. Pero esto no es suficiente. Cuando vamos viendo escrito, nos empieza a mostrar cómo, precisamente, y aquí lo vemos, un diario estadounidense vincula a los hermanos Kouachi con los servicios secretos franceses. ¿Qué hay en verdad detrás de todo esto? ¿Está siendo provocado para que después haya una intervención occidental otra vez en algún país islámico? Bueno, ya no sorprende nada, porque lo hemos visto ya eso tantas veces, pero tiempo al tiempo. Lo que sí sabemos, sea si es montaje, si no es montaje, sea lo que sí nos va a quedar claro es que realmente esa confrontación entre el mundo islámico y el mundo occidental es un hecho y va a serlo aún más. Lo curioso es que precisamente en el juego de cartas Illuminati New World Order, ese juego de cartas que ganó el premio al mejor juego de mesa, juego de rol en el año 1995, que después fue requisado por el padre Bush, allí se nos mostraba 6 años antes de que sucediera el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, etcétera, etcétera, como podían saberlo. Aparece también esta carta. París, evidentemente, Francia, la Tour Eiffel, donde hoy precisamente se veían imágenes de soldados andando por allí debajo. Tiempo al tiempo, pero las profecías se van a cumplir. Y hablando sobre el Islam, precisamente, apartado para ecumenismo. Filipinas, Imán invita a seguir los esfuerzos del Papa por la paz. Declaraciones del jefe del Consejo de Imanes, pocos días antes del viaje apostólico en el que Francisco visitará Sri Lanka y Filipinas. Démonos cuenta cómo todo esto está aconteciendo antes de que haya una visita papal a lugares islámicos, que aunque Filipinas tenga una gran proporción también de católicos, Sri Lanka no. Y el mundo del Islam allí pesa mucho. También ha sucedido algo en Filipinas, ¿lo recordáis, no? Una serie de tifones, y el Papa ha dado millones, bueno, tampoco en exceso, para que todo eso se ayude a volver a poner bien, en buena situación. Y el Papa va a ser muy bien recibido allí. Y los imanes islámicos invitan a seguir los esfuerzos del Papa por la paz. Y además el presidente de Egipto pide en Al-Azhar cambiar de rumbo, promover una revolución religiosa para erradicar la intolerancia y sustituirla por una visión más iluminada del mundo. Nunca mejor dicho, más Illuminati del mundo. Todo esto no nos está haciendo ver nada ya. No estamos dándonos cuenta cómo todo se está bipolarizando, creando una confrontación que ya ha existido en estos últimos años y que va a ir aún mucho más allá para que finalmente se consiga un objetivo.
Pues si tenéis dudas de todo eso, mirad esas primeras conferencias y os vais a dar cuenta que todo esto no son bromas. Un apartado para la Tercera Guerra Mundial. El rey de Jordania dice: la lucha contra el Estado Islámico es la Tercera Guerra Mundial. Pues bien, si lo dice también este señor, el Papa lo ha estado diciendo últimamente 3 veces, y ahora el rey de Jordania, que es precisamente un aliado de Occidente y del papado, que como nos decía precisamente también la profecía de Daniel 11, versículos finales, cómo Jordania no iba a ser atacada por el rey del norte, por Estados Unidos y el papado en conjunto. ¿Por qué? Pues porque son aliados. Pues resulta que tiene el mismo mensaje que el Papa. Tercera Guerra Mundial es la lucha contra el Estado Islámico. Justo lo que nos decía la Carta de las 3 Guerras Mundiales. En fin, y algunos dirán que estos son cosas de conspiranoicos. Ojalá las personas investigaran un poco por su cuenta, en vez de perder el tiempo viendo teleseries y tonterías que hacen en televisión, tonterías que ven en internet y tonterías que van a hacer durante su vida. Y están perdiéndose la realidad de las cosas para prepararse, porque todo apunta a que Cristo va a volver en muy pocos años. Y bien, un apartado para ciencia y tecnología. Las profecías también nos hablaban que habría un aumento de la ciencia, del conocimiento, en definitiva, de las profecías bíblicas, pero evidentemente también ¿de qué? De la ciencia tal como la conoce el mundo. Y aquí tenéis el celular brazalete, es una realidad. Si os dais cuenta, un brazalete en una muñeca, y ¿qué se proyecta sobre este antebrazo que veis aquí? Pues lo mismo prácticamente que en un móvil, como si fuera el móvil mismo, o un pequeño ordenador. Vamos a verlo en un vídeo. Bien, una maravilla de la tecnología, ¿verdad? Ahora todo el mundo lo va a querer. Bueno, al menos se ve tan práctico. Y eso sí, hará falta tener un poco de buen antebrazo, porque con una muñeca un poco delgada la imagen se va a ver más estrecha. Pero es, desde luego, una novedad que va a causar estragos, teóricamente. 3D al alcance de la mano. Una tecnología permite ver y tocar objetos virtuales. Mirad hasta qué punto se está llegando. Vamos a ver también el vídeo donde hay esta tecnología Ultra Haptics. Vamos a verlo. Pues ya veis hasta qué punto nos quedamos maravillados viendo cómo la ciencia está avanzando y que nos puede hacer ver y tocar cosas que no están. Es realmente impresionante todo. Pero esto también es impresionante. Ciencia ficción aplicada a la vida real. Y son brazos robotizados. Un señor que perdió en un accidente los 2 brazos hace 40 años. Pues ahora a través también de un dispositivo, con sus pensamientos, puede mover objetos como si se tratara de su propio cuerpo, con estos tipos de brazos. Vamos a ver el vídeo, porque, como dice aquí, la ciencia ficción aplicada a la vida real. Pues vamos ahora a seguir avanzando con esto. Hyperloop, el tren del futuro se acerca a la velocidad del sonido. Esto es algo que ha aparecido ya en algunas películas de hace unos cuantos años de ciencia ficción y ahora ya también está a punto de poder ser una realidad.
Dicen que podría empezar a fabricarse precisamente en este año ya 2015. Un tren que va a ser impresionante también cómo funcionará. Mirad que desde luego el adjetivo que podemos ir poniendo es impresionante, porque cada vez más nos quedamos maravillados de ver cosas que parecían que no podían llegar a ser posibles, y lo estamos viendo. Como esto, los robots ya son capaces de aprender a cocinar viendo vídeos en YouTube. Solo viendo un vídeo es capaz ya de recoger los datos suficientes para que el robot pueda también cocinar. Lo veíamos también en películas de ciencia ficción, ¿verdad? Pues una vez más, maravillados nos quedamos. Y presentan un cinturón inteligente que controla nuestra salud. Ahora ya no es solo apretar el cinturón por si vamos escasos de comida o de economía. No, ahora los cinturones pueden ser necesarios incluso cuando todo esto pueda llegar a ser algo popular, para poder saber la cantidad de comida que debemos ingerir, el ejercicio que hemos de hacer para compensar lo que hemos comido, etcétera, etcétera. Realmente todo es de unos avances tremendos. Y ahora entramos en un apartado también desagradable, pero también profético. Y Oseas 4:3 nos hablaba de los animales que llegarían a morir, precisamente preparando el momento del retorno de Cristo. Tristemente, señales que tendríamos también a través de la naturaleza. Muertes inexplicables de aves en el Pacífico de Estados Unidos desconciertan a los científicos. Son cientos de aves. No saben el porqué. Especulan, como es habitual, pero no lo saben. Guerras y rumores de guerras. Jesús no lo dijo, y sigue siendo una realidad. Corea del Norte amenaza con una dura acción militar en suelo estadounidense. Por un lado tenemos todo el mundo islámico, pero por el otro, ¿qué tenemos? También Corea. Y ya sabemos que precisamente los jesuitas tienen su mira puesta en Asia. Lo hemos mostrado a través de bastantes conferencias. Por eso Adolfo Nicolás, el general de la orden jesuita, fue elegido, porque era un especialista en el tema precisamente de Asia. Y el Papa ha hablado y ha dicho también que su objetivo es lo mismo, Asia. ¿Y el Papa qué es? Jesuita. Todo va a llegar. Mientras tanto, las guerras causaron el éxodo de 5,5 millones de personas en el primer semestre de 2014. No son pocas personas. ¿Cuántas lo están pasando mal debido a las confrontaciones que por culpa de unos pocos tienen que sufrir unos muchos? Y otro apartado, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Padres se horrorizan porque la muñeca que le regalaron a su hija era travesti. Sí, también sorprende, ¿verdad? Pues hasta este punto se está llegando. Finlandia se convierte en el 12º país de la Unión Europea que aprueba el matrimonio homosexual. Si España fue el promotor de todo ello, pues ¿qué estamos viendo? Que los demás países están apuntando rápidamente a esos conceptos. Y un cristiano que se dedicaba a curar gays se casa con un hombre. Esto ha servido para que algunos digan, ¿veis cómo esto son tonterías y esto no puede ser como nos decían? Pues en fin, ya sabemos, todo esto iba a suceder y está sucediendo. Las demandas de divorcio siguen aumentando en España en el tercer trimestre de 2014. ¿Qué está pasando? La familia desmoronándose por todos lados. Y el mundo va sin rumbo. Y cuando salga alguien, como es el Papa, dando unos mensajes que van tan bien a todos, ¿a quién se van a acoger? El papado está hablando continuamente sobre la familia. ¿Por qué creéis que es? La familia tiene algo, y es que va a unir a todos bajo un concepto. Hace falta un día de reposo para todo el mundo, para que las familias estén unidas. Luego hablaremos sobre eso. Mientras tanto, una mujer británica se casa con 2 gatos. Bueno, ya no sé si es sorprendente o no, porque vemos tantas cosas.
Escocia celebra los primeros enlaces matrimoniales entre parejas del mismo sexo. También es así, en ese lugar, cómo no. Y apartado para desgracias. Aumenta 10 el número de muertos en el incendio del ferry Norman Atlantic. Hemos visto en una semana prácticamente caer un avión y sufrir también esta otra pérdida que estamos viendo aquí. Viendo accidentes, aquí tenéis lo del avión de Air Asia. Una vez más, un vuelo que desaparece y termina en accidente. Han habido muchas más desgracias, desde luego, pero esto es solo un reflejo de lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Sabéis? Cuando la profetisa Ellen White escribió en la época de 1800, cuando los trenes eran a vapor, ya sabéis, quemando allí carbón, los barcos más o menos igual, los coches pasaban a 20 por hora, empezaban a ver las primeras bicicletas, con esa rueda tan grande, y ella ya hablaba que en el último tiempo habría colisiones, habría accidentes, todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo lo podía saber? Pues para eso un profeta es de Dios, puede anticipar el futuro porque Dios se lo muestra. ¿Y para qué? Para advertirnos que cuando eso sucediera preparémonos, porque Jesús iba a volver pronto. Y Jesús habló de pestes también, antes de su regreso. La Organización Mundial de la Salud dice que el ébola ha causado ya más de 7.000 muertes. El número de infectados por el ébola supera los 20.000. Y así estamos viendo una tras otra. En Estados Unidos la gripe alcanza niveles epidémicos y mata a 15 niños. También sorprende esto, en esta época, ¿verdad? Que en esta época del tiempo de la historia en el cual estamos, la gripe llegue a volver a matar gente. Lluvias e inundaciones. Al menos 30 muertos y 1 millón de afectados por las inundaciones en Sri Lanka. Incendios. Casi 150 heridos y 38 viviendas calcinadas por los incendios en el sur de Australia. Es un continuo. Y por si fuera poco, aún Hollywood sigue bombardeándonos con sus mensajes, de esos tan sutiles, que si tú no sabes lo que hay detrás, una vez más, te van dando sus conceptos y tú los vas cogiendo como buenos, como ciertos, como correctos. Y lo curioso es que nos están hablando y mostrando imágenes que cuando hemos visto, sobre todo la conferencia número 1, corría el año 2006, vamos a entenderlo todo con más claridad. Vamos a ver el vídeo del tráiler de Iron Sky, que aún no ha salido, va a salir precisamente el año que viene, pero ya hay el tráiler. Vamos a verlo y estad atentos sobre todo a las últimas imágenes. Bueno, ya habéis visto cómo Hollywood sigue transmitiéndonos sus mensajes y de qué modo. Nos habla de hecho de esa teoría de la tierra hueca, ya sabéis, hay personas que creen que la tierra es hueca y que dentro hay otra humanidad viviendo allí, pero que incluso algunos dicen que a través de un cierto lugar en uno de los polos hay una entrada y allí precisamente fueron algunos de los nazis y siguieron viviendo en ese lugar. Ya habéis visto que aparece Adolf Hitler también montado en un dinosaurio. Es una película medio entre broma y dando conceptos a su vez del mundo del espiritismo, y aunque mucha gente no se dé cuenta, eso es así. ¿Y qué aparece también? Una pirámide de la cual sale un chorro de energía hacia arriba, formando como un ojo arriba, ¿no? Y ¿os habéis dado cuenta también qué le pasa a la mano a esta mujer? Pues hay otras imágenes donde aparecen como en ese rayo que aparece en el suelo, ya sabéis, el relámpago, que es, o el rayo, que viene a ser el símbolo de Lucifer, como cae del cielo, ¿no? Como un rayo. Pues en esa imagen también se ve dentro del rayo, pues una forma típica de los reptiles. Ya sabéis que también esto es un concepto que está difundiéndose muchísimo y que mucha gente realmente cree que hay personas que son eso, reptilianos. Y todo esto tiene que ver con, bueno, lo hemos explicado en todas las temáticas de puertas dimensionales. Otro gran engaño satánico
en el cual muchísimas personas están cayendo, pero que tiene una base cierta, y es que todo proviene de Satanás, que fue precisamente el que entró en el cuerpo de una serpiente, la primera posesión de la historia, para engañar a Eva, y de allí la imagen del reptil, pero otras personas se lo han tomado de un modo bastante distinto. Y al final, ¿qué nos vienen a decir? Pues que todas esas teorías que están circulando las condensan en una película, y esto entra en las mentes de las personas que a través de la ciencia ficción se cogen eso como cierto. Ya hemos visto que además a la actriz le han puesto un parecido a Sarah Palin, y por si fuera poco, se ven esas escenas que parece un poco todo medio cómico, una mujer que va con zapatos altos, vestida muy normalita y que huye de la guerra desde Estados Unidos, que vemos explosión nuclear, parece, y va a la nieve como si nada, así, vestida así, etcétera, etcétera. Claro, se mezcla todo en plan de humor, pero las mentes van cogiendo conceptos. Y después diles tú que todo esto es mentira. ¿A quién van a creer al final? A lo que el subconsciente ha ido alimentando. Y hablemos sobre cambio climático y con la imagen del Papa. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues también lo hemos hablado veces en estas conferencias, ¿verdad? El Papa Francisco dice: el calentamiento global exige una respuesta colectiva. Una vez más nos estamos dando cuenta, si lo hemos visto, cómo hace falta una respuesta colectiva, y él también lo hablaba, para ir y terminar con el Islam radical, también nos está diciendo lo mismo respecto al calentamiento global. Hace falta una ley en las naciones, y eso estaba escrito como profecía, y el Papa, a través de todos los medios posibles, todas las teclas posibles, está llevando el mismo mensaje. Hace falta un nuevo orden mundial, en definitiva. ¿Y quién lo va a mandar? ¿Lo sabéis? Un señor que irá vestido de blanco, por supuesto. Falsos cristos y falsos profetas. Otra profecía de Jesús, una vez más, sigue cumpliéndose. Vamos a ver cómo también en Asia está sucediendo algo, que hay personas occidentales que también siguen el vídeo Iglesia de Dios. Estad atentos, porque hay personas que por no estudiar bien la palabra de Dios va a seguir falsos cristos y falsos profetas, como lo que vais a ver ahora. Sorprende ver cómo esta misma señora, que dice ser la esposa de Dios, no sé, a mí hay conceptos que ya se me escapan, dice, citando Isaías, que la gente iría a ese lugar precisamente para encontrarse con Dios. Mirad cómo realmente cualquier persona puede citar cualquier cosa de la Biblia, sacada totalmente del lugar, y hacer creer a muchos cosas que realmente no son. Mirad si es importante el estudio personal de la palabra de Dios, pero no solo por la superficie, y no movernos por emociones, sino utilizar el intelecto que Dios nos ha dado. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Imagen, sí, imagen física, pero semejanza también en raciocinio, y debemos pedir la orientación del Espíritu Santo para que nos vaya indicando cuál es la verdad y cuál es la mentira, porque nos están colando unos goles que realmente sorprenden de ver cómo puede haber tantas personas que sigan aceptando falsas doctrinas y falsos cristos, por si fuera poco. Estemos atentos, porque esto no ha terminado. Aún habrá más personas que seguirán yendo en pos de lo que no toca seguir. Y hay más, el protestantismo apóstata. ¿Qué es el protestantismo apóstata? Empezó muy bien y se ha ido apartando de lo que Dios quería prácticamente a nivel general. Y algo histórico, la Iglesia de Inglaterra nombra a su primera obispa. La Iglesia de Inglaterra aprobó en noviembre el acceso de las mujeres al obispado, tras un intento fallido en 2012.
La novedad causa fricciones con otras ramas de la Iglesia anglicana por el mundo, especialmente en África, que se oponen a todo esto. Pero lo que es Occidente, esto es cada vez más generalizado y aceptado. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene esto de malo? Bueno, si cualquier persona empieza a indagar, se dará cuenta que detrás de esto hay otro plan. Sí, parece que todos sean planes, pero es así, hay planes. Y se va a ir introduciendo aspectos de mujeres, en este caso como obispas, para que después venga un paso más. ¿Y cuál es? Pues que sea también aceptado, y ya lo está siendo en algunos lugares, que los obispos sean gays. Y diréis, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, pues la palabra de Dios es muy clara, a algunos les gustará, a otros no, pero lo que está escrito, escrito está. Y Dios lo deja claro a través de sus profetas, que cuando el mundo llegara a ciertos niveles, Jesús volvería. Y resulta que esos niveles son los mismos del mundo antediluviano cuando llega el diluvio. Y la historia se va a repetir. Y cuando pude estar personalmente pisando por encima del arca de Noé en Turquía, entiendes, esto no son bromas, que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplió y se va a volver a cumplir, y avisados estamos. Pero una vez más, todo se está trabajando a nuestro alrededor para que aceptemos lo que realmente no toca. Y eso que sucede en esas partes, en esas iglesias como anglicanas, va a ser lo que va a continuar sucediendo también en otras iglesias, y quizás, y no ya tan quizás, porque ya está sucediendo, en iglesias adventistas. Y en fin, y mientras tanto, van a haber aún más temas de ¿qué? De participaciones ecuménicas. FLM y el Vaticano anuncian común material litúrgico para 2017. ¿Y quiénes son? Pues los luteranos, la Federación Luterana Mundial. Se están acercando totalmente. El ecumenismo está a un paso. Y cuando eso suceda, ya sabéis lo que vendrá después. Se va a aceptar un día único para todos. Y va a aparecer la ley dominical. El domingo va a ser impuesto como día de reposo para todo el mundo. Empezará en Estados Unidos, se va a extender rapidísimamente al resto de países cristianos, pero también abarcará finalmente a todo el globo. Y mirad cómo la profecía, que hablaba de esto hace tantísimos años, se está cumpliendo en tantos países ya. República Dominicana, supermercados y almacenes de San Cristóbal no abrirán los domingos. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que algunas personas estén contentas y otras con malestar. Vamos a ver el vídeo donde habitantes de San Cristóbal están en desacuerdo con que dueños de supermercados no abran los domingos. Vamos a verlo. Pues ya vemos otro país que se está añadiendo a la ley dominical, que no aparece de un modo claramente expuesto, pero que ya se va introduciendo. Hay lugares como en España donde esto lo hemos estado viendo durante años y estamos acostumbrados a que los domingos prácticamente esté todo cerrado. Pero hay países que esto les viene de nuevo. Y así va a ser. El catolicismo, por detrás, está trabajando a la perfección, el Vaticano, junto a protestantes también, que apoyan que el domingo sea el día de reposo para todos. Y cuando todo el mundo vaya en consonancia a esto, cuando aún hay algunos que digan que el sábado es el día de Dios, que es el día de descanso, y no el domingo, y hay una situación en que fuerce a las personas a tener que trabajar en algún momento en sábado, pues veremos qué ocurre. Pues lo que está profetizado, que va a haber persecución a muerte. Primero penas, cárcel, multas, pero después habrá pena de muerte. Y eso va a suceder porque en esos momentos vendrá alguien haciéndose pasar por Jesús. Y se lo van a creer cuando el mismo Satanás aparezca haciéndose pasar por él. Y va a decir que él cambió el domingo de un modo definitivo
Ya no sería ese sábado que tenían los hebreos, los judíos, y que algunos cristianos aún guardamos, sino que todo el día santo pasó al domingo. Y en Hungría también se prohíbe comprar en grandes superficies los domingos. Ya sabéis que Hungría está siendo un país de una firmeza católica tremenda. Y la ley dominical también ya está actuando allí. ¿Qué más veremos? Pues tiempo al tiempo. Vamos a ver otro vídeo. Franceses protestan por ley de liberación de trabajo dominical. Esto sorprende porque hay lugares donde se está promocionando que se abran los domingos. Todo esto, ¿qué va a causar? Que en un principio haya gente que lo vea bien, se acepte, como está pasando también en lugares de España, pero después, cuando las cosas se compliquen, va a servir para hacer el efecto péndulo. Esto no ha funcionado, pues ¿qué hace el péndulo después? Vuelve a bajar. Y cuando baja, arrasa. ¿Y qué se va a imponer? Claramente el domingo. Vamos a ver el vídeo. Y ahora vamos a ya prácticamente concluir la conferencia de hoy, pero una vez más recordamos en distintos medios como aparecen esas noticias. Hungría prohíbe a las grandes tiendas abrir los días domingo. Pero también en otros lugares está pasando esto. Se siguen adheriendo al descanso dominical. Lugares también en Argentina. Esperanza adhirió al descanso dominical. Ya esto está avanzando. Y Argentina está siendo un lugar donde todo esto se está apretando más. ¿Por qué? Porque es la tierra del Papa. Y el Vaticano está haciendo unos experimentos tremendos con Argentina. Lo ha hecho durante muchos años y ahora sigue trabajando en ello. Todo se está preparando. Cuando las profecías lo decían tan claramente, muchos se reían. Pero mirad qué dicen, el domingo es para la familia, repitieron una y otra vez los dirigentes gremiales de comercio presentes en el Consejo. El domingo es para la familia. Es el mismo cometido, la misma frase que tiene dada el Vaticano de un modo tan claro. ¿Por qué lo dicen los gremios? Expusimos en una conferencia los sindicatos, los gremios en el tiempo del fin, y mostramos cómo ellos estaban hechos ¿por quién? Por el Vaticano. Incluso sindicatos que parecían de izquierdas comunistas, socialistas, hechos por el Vaticano. Y mostramos todas las pruebas al respecto. Si no os lo creéis, mirad, entrad en nuestro blog, en nuestra web, en la página vais a ver muchas conferencias, encontraréis una que se titula Los sindicatos en el tiempo del fin. Miradla y os va a sorprender, porque veréis que siempre hay una mano negra detrás de las cosas y normalmente el ciudadano de pie no se entera de nada. Y así estamos. Apartado para Estados Unidos. Una revelación. La CIA sabía que el 11S no tenía nada que ver con Irak. Y el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el demócrata Carl Levin, ha presentado una nueva prueba de que George Bush había mentido a la nación para llevarla a la guerra con Irak. Y ahora, ¿por qué uno se plantea si lo de Francia más o menos no va por lo mismo? En fin, es que es para pensar ya tantas cosas. Oriente Medio y Guantánamo en el centro de la reunión de Kerry y Parolin. El secretario de Estado del Vaticano y su homólogo de Estados Unidos se reúnen en el Vaticano. Es curioso, ¿eh? El Vaticano está siendo el centro de reuniones para tratar temas que tienen que ver con otras partes del mundo y allí se llegan a acuerdos. ¿Por qué? Porque quien manda, manda, y quien manda está en el Vaticano. Y veremos algo más que sucedió precisamente en el Vaticano en estos últimos días, cuando precisamente me encontraba por Estados Unidos, y vamos a ver qué noticia también tiene vinculación con ello. Esto lo vamos a tratar mañana en la temática continuación de lo que hemos venido haciendo hoy. Pero antes de terminar, repasemos esto también. Estados Unidos pide ayuda del Vaticano para cerrar Guantánamo. Es que es Estados Unidos quien le pide la ayuda al Vaticano. Y algunos dicen que el Vaticano no pinta nada, que no tiene ningún poder. Pues señores, despertad ya de una vez, porque está clarísimo.
Estas naciones no irían allí porque sí. Y mientras tanto, mirad también qué sucede en Estados Unidos. Comisión de una ciudad de Florida dirige sus oraciones a Satanás. Dices, ¿cómo puede ser? Pues sí. Un hombre que vais a ver, ¿qué hace? Pues dirige a Satanás la oración de inicio de la reunión del consejo de la ciudad. Algunos de los presentes en la sala se fueron, abrieron la puerta, se fueron mientras este señor hacía esa oración a Satanás, y otros se quedaron. Cuando termina, vuelven a entrar. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Esto es muy normal? Bueno, tiempo atrás sería un escándalo, ahora ya parece todo como si no pasara absolutamente nada. Vamos a ver el vídeo donde en esa ciudad de Florida se hacen esas oraciones a Satanás. Pues ya veis, una oración a Satanás en un lugar así. ¿Qué está sucediendo? Para que solo unas pocas personas se hayan ido, no hayan querido estar presentes en ese momento, y que esto se esté también haciendo libremente. El mundo está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y así estaba escrito, y así está siendo. Apartado para control. Mira lo que aceptas al entrar en Facebook desde el 1 de enero de 2015. Pues, ¿qué es? En definitiva, si ya se decía que Facebook era para el control, pues ahora ya, en fin, todos tus datos de un modo claro van a estar allí. Y además dice que Facebook sabrá tu localización y la podrá revelar a tus contactos que se encuentren cerca. Además se mostrará publicidad dependiendo de la zona donde te encuentres. Facebook solicitará información del teléfono para que sus aplicaciones funcionen sin problemas. Incluso solicitará saber el estado de carga de la batería y la intensidad de la señal inalámbrica. Y antes que nos decía, organismos como FBI o NSA podrán recoger información no solo desde tu perfil de Facebook, también desde el ordenador, teléfono o cualquier otro dispositivo desde el que accedas a Facebook. En fin, y la gente aún, pues nada, en eso están. El Congreso de Estados Unidos amplía el derecho de la inteligencia a espiar a los ciudadanos. Es un continuo. Y mirad esto. Jubilados deberán registrar sus huellas digitales para cobrar. Y esto en Rosario. En fin, la verdad es que esta noticia es para para toda Argentina. Todos los datos biométricos deberán estar puestos, registrados. Por tanto, todas las personas que quieran cobrar, y esto irá ampliándose no solo a jubilados, sino a otras personas que cobran ciertos subsidios. Y después de esto, ¿qué vendrá? Nos damos cuenta cómo nos van preparando para la entrada del chip. Todos los pasos se van dando. Y hablando del chip, el 26% de la población desean implantación de chips para accesar a Internet. Solo ya para eso ya piden o aceptarían tener un chip implantado. Las nuevas generaciones, como no pueden vivir sin esto, pues dicen que sí. ¿Y por qué? Claro, si nos lo han estado poniendo a través de películas, de noticias, de tantas cosas como algo tan bueno, ¿qué podemos esperar? Todo el mundo va a terminar así. Tecnología 5G. El Internet de las cosas, dicen. Y va a ser utilizada a través del chip. En un principio no, pero finalmente así va a ser. Ya vimos la noticia en su momento. Y todo nos lleva a esto, a este nuevo orden mundial. Y mientras tanto, revuelo en el Vaticano. El hombre que atentó contra Juan Pablo II dejó flores en su tumba. Ali Akka, ¿lo recordáis? Pues ya ha sido expulsado de allí, ya ha regresado a su país, y resulta que antes de irse ofrece flores en la tumba de Juan Pablo II. ¿Cómo cuadra esto? ¿Se arrepintió de lo que hizo o todo era una jugada para hacer algo? Nunca se ha sabido la verdad de todo esto.
quién estuvo detrás, a veces él ha dado una versión, a veces otra, pero todo sirvió para unos fines. La Unión Económica Euroasiática se pone en marcha. Mirad cómo, si hemos hablado de la Unión Europea, hay otra unión económica importante, la Euroasiática. Y recordemos que el mundo se iba a dividir en 10 regiones económicas, 10 reinos, que hablaba el Club de Roma, y esto fue registrado en 1990 en el libro de Gary K., Rumbo a la ocupación mundial. Y en ese mapa que aparecía en el Club de Roma, donde todo el mapamundi se dividía en 10 segmentos, en 10 regiones económicas, que fueron llamadas reinos en un principio, y como eso precisamente coincidía con el texto bíblico, después lo rectifican y ponen regiones económicas. Y el mundo se está dividiendo exactamente así. Tiempo al tiempo. Pero todas las profecías bíblicas las tenemos delante nuestro cada semana. Armenia se adhiere oficialmente a la Unión Económica Euroasiática. Y todo va sucediendo como estaba escrito. Y además, planes que hay de reducción de la población. UNFPA, los niños tienen derecho al sexo, a las drogas y al aborto para reducir la población. Y esto aparece en este Centro para la Familia y Derechos Humanos. ¿Sorprende? Bueno, es que llega un punto en que ya no sabes si te sorprenden las cosas o no. Pero todo tiene un fin, un objetivo. Y cuando hay cosas como esto vinculados con la ONU, dices, ¿qué está sucediendo? Aquí tenéis el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Se describe cómo funciona este organismo, cuáles son sus proyectos. Cuando entráis en su página oficial, veis que van haciendo campañas para cosas muy buenas, pero a su vez también nos empiezan a hablar de estas cosas, de reducción de población a través de esto. ¿Qué cosas? Y mirad esta otra noticia. Se habla mucho de una profecía bíblica, o lo que algunos entienden como una profecía bíblica, en un sentido distinto. Jesús dijo, y si los días no fueran acortados, y sigue el texto, diciendo que nadie quedaría vivo. Algunas personas han entendido que los días iban a ser acortados, que ya no serían de 24 horas, sino que serían, como algunos dicen, que ahora tiene 16 en verdad, y no 24. Pues eso es una falsedad que se ha ido difundiendo. Y mirad hasta qué punto. El año 2015 será un segundo más largo por la ralentización de la rotación terrestre. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Pues mirad, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia del Observatorio de París ha tenido que decir que va a llegar un momento, el 30 de junio a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, cuando los relojes atómicos del mundo se pausarán durante un segundo para que todo vuelva a coincidir en el tiempo. Este segundo extra de 2015 podría causar problemas a los sistemas informáticos de Internet, como ya ocurrió en 2012. Ya sabéis que los relojes atómicos son los más precisos que hay. Pues debido a esa ralentización de la rotación terrestre, resulta que el día se alarga, no se acorta. Entonces, ¿qué hemos de decir? ¿Que Jesús mintió? ¿Que Jesús se equivocó? No, es que hay personas que han interpretado lo que les ha parecido bien respecto a ese texto cuando no era esto. Y siempre hemos dicho, ese texto estaba haciendo referencia a que si la persecución se mantuviera en el tiempo no quedaría nadie, y por eso tiene que tener un coto. Mirad cómo las cosas hay que entenderlas bien, si no podemos hacer decir a la Biblia lo que realmente no dice, y que algunos se creen a pies juntillas. ¿El fin del mundo? Pues mirad, algunos dicen que el fin del mundo llegará en 2015, según algunas profecías. Y nos hablan de una clarividente búlgara que hizo una serie de pronósticos para el año 2015, y en fin, como siempre, podéis estar tranquilos que en el año 2015, en este año, precisamente no va a ser el fin del mundo.
Todos sabemos que eso va a ser en otro año. ¿Todos lo sabemos? No, por desgracia no, pero es lo que hemos de decir. Mirad las temáticas que presentamos. ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Ya llevamos 30 y pico. Y demostramos con la Biblia en la mano y los escritos del Espíritu de Profecía y la historia que sí hay un momento y se sabe para el retorno de Cristo, pero no es precisamente en 2015. Mirad esos temas y os vais a dar cuenta cómo la Biblia es muy clara, aunque a veces nosotros estamos velados, o queremos también estar velados. Apartado para espiritismo. Hobart se hace real. Abren la inscripción a la primera escuela de magia del mundo. Mirad hasta qué punto se está llegando. Espiritismo para todos. Y así, como si fuera todo de película de Harry Potter. Qué triste. Y satanismo. En Estados Unidos, un templo satánico erigirá cartel publicitario gigante en el Capitolio de Michigan. Bueno, pues ya no podemos esperar otra cosa de este mundo. La solicitud fue aceptada a raíz de permisos similares que obtuvieron organizaciones cristianas para erigir una escena de la Natividad en los jardines del Capitolio. ¿Nos damos cuenta realmente que este mundo se está girando absolutamente? Último apartado, para Israel. Rabino del ejército de Israel dice: el monte del templo no es para los musulmanes. ¿Qué podemos esperar entonces? Más problemas. Porque el monte del templo es donde los judíos sionistas quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, un lugar sagrado. Y evidentemente no todos están de acuerdo en que eso sea así. Por tanto, ¿qué tiene que haber? Un debilitamiento del mundo islámico que se opone a eso. ¿Por qué creéis que hay esas confrontaciones? Mientras unos van a sacar rédito por el petróleo, otros van a ir siendo eliminados. Cuando el terreno esté limpio, alguien se va a sentar en Jerusalén. ¿Lo recordáis? Antes lo hemos dicho. El Parlamento francés pide reconocer el Estado palestino. En las conferencias en Estados Unidos pude mostrar un escrito del año 2000 donde Estados Unidos ya preveía que en el 2015 habría Estado palestino. Y curiosamente ahora estamos viendo, veremos si eso se cumple o no, o se va a atrasar ese proyecto, pero mirad cómo ahora van apareciendo países que apoyan el Estado palestino. Bélgica dispuesta a reconocer al Estado de Palestina. El Congreso aprueba ley. Israel socio estratégico de Estados Unidos. Era de esperar. Las profecías nos hablaban de ello. Daniel 11 nos estaba mostrando esto. Y lo estamos viendo noticia tras noticia. Las autoridades de Israel ordenan demoler más viviendas palestinas en Jerusalén Este. ¿Y por qué? Pues porque ya sabéis que en Jerusalén Este es la parte que interesa a los judíos sionistas, para poder hacer precisamente sus planes. Irlanda se dispone a reconocer a Estado de Palestina, ya veis cómo se van añadiendo. Francia e Irlanda aprueban mociones para reconocer al Estado palestino. Netanyahu dice: el Estado palestino llevará a los islamistas a Tel Aviv y al corazón de Jerusalén. Islamistas, cuando dice esto quiere decir islamistas en plan más radical. Por tanto, ¿qué se espera? Más problemas, más confrontaciones. Y la Carta de las Tres Guerras Mundiales nos lo decía, Judíos sionistas en confrontación con islamistas radicales. Y todo el mundo se va a ver involucrado, especialmente los países occidentales. Y después va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Jesús. El Tribunal General de la Unión Europea anula la inclusión de Hamás en la lista de organizaciones terroristas, lo que ha desatado que Israel también se alce diciendo: ¿pero esto qué es? La Unión Europea aprueba un reconocimiento light del Estado palestino vinculado a un acuerdo con Israel. Los palestinos exigen en la ONU la retirada israelí en 2017. Y mirad cómo las cosas siguen complicándose. Israel, el reconocimiento de Palestina en la Eurocámara daña las perspectivas de paz. Por tanto, ¿qué quiere decir? Más confrontaciones. Y aquí, en este escrito, que vemos así en inglés, lo que nos viene a decir es, en definitiva, que hay una planificación de Rusia en Israel. ¿Para qué?
Pues para liar una confrontación en ese lugar, un ataque. Ya veis, esto es una noticia que mucha gente creía que no podía ser. Pues ya están saliendo a la luz este tipo de comentarios. Todo se está preparando y las profecías se van a cumplir en su momento. ¿Y recordáis a este señor, Yehudá Glick, que decían que había muerto en los disparos del atentado que le hicieron? Pues no, resulta que ha sobrevivido y además participará de las primarias del Likud. ¿Y quién es este señor? Pues uno de los principales que quiere levantar, ¿el qué? El tercer templo de Jerusalén. Bueno, pues veremos cómo va todo. La ONU podría votar este año el reconocimiento del Estado palestino. Qué cosas, ¿eh? Israel da luz verde a la construcción de 380 viviendas en Jerusalén Este. Es un no parar. Nuevo proyecto nacional para el estudio de la Biblia en Israel. ¿Sorprende también esto? Pues ahora desde allí se está difundiendo que la gente estudie las Biblias. Bueno, yo no sé si las Biblias o son el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tienen. Los judíos prácticamente, que no son cristianos, claro. ¿Qué más va a suceder? Pues esto. 7.000 judíos franceses hicieron aliyá. ¿Qué es aliyá? Volver de la diáspora hacia Israel. Y así se van uniendo todos, se van juntando todos. Y lo que va a haber allí va a ser una masacre en su momento. Y tantas personas están siendo engañadas por ese falso sionismo que aceptan católicos, protestantes y judíos. Y aquí tenéis también al presidente de Israel, que citó a Francisco para condenar los actos violentos. ¿Quién está siendo el centro de referencia? El Papa. Y Mahmoud Abbas firma la solicitud de adhesión de Palestina al Tribunal Penal Internacional, cosa que va a llevar aún más problemas, porque al hacer esto quieren denunciar a Israel como crímenes de guerra. Y Israel dice que van a hacer más o menos lo mismo, y eso tendrá consecuencias con Palestina. Netanyahu transfiere fondos para mover base militar. ¿Para qué? Pues para que se sigan haciendo más asentamientos en Cisjordania. Y la ONU dice, los palestinos ingresarán a la Corte de La Haya el 1 de abril. En fin, que todo va avanzando. Y hablando del tercer templo de Jerusalén, atención a esta noticia. Reproducen el aceite que se usaba en el templo de Jerusalén. ¿Aún les faltaba esto? Pues ya lo tienen. Todos los utensilios, todo el ritual preparado. Solo les falta ya prácticamente el momento oportuno para levantar el templo. Y para hacer eso, algo debe suceder antes. Y todo lo que está aconteciendo es lo que precisamente iba a llevar hasta este mismo momento. País Vasco, aún España, jesuitas, invitan al Papa Francisco a visitar la casa natal del fundador de los jesuitas, con motivo del primer año jubilar del Camino Ignaciano, ya sabéis, de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya os podéis imaginar que alguien vendrá a esa zona y probablemente va a ser el Papa, una vez más, el Papa en España. Y nosotros vamos a dejarlo aquí, porque ahora nos van a venir las noticias del Vaticano.